Here we are, born to be kings. We are the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive in a world with the darkest powers. Queridos y queridas ficcionautas, saludos. Hoy nos convoca uno de los grandes hitos del cine de los años 80. Hoy vamos a charlar un ratico sobre esta épica historia llamada Highlander, el inmortal, ¿no? Highlander, como dicen algunos, ¿no? En la traducción. Bien, pues sin duda esta historia ha tenido una continuidad muy particular, ha tenido un par de películas, hay dos que de cierta forma pues hay que hacerles caso omiso, una serie de televisión, una serie una serie animada, película animada también, y claro, pues ha sido influencia para algunos videoclips de algunos de los farándula, ¿no? Bien, por aquí estamos con nuestra querida Lisette Torres. Hola, ¿cómo estás? También está Jesús Andrés. Bueno, aquí ya llegó Manchi para también asistir un poco a la charla. Manchi saluda al público. Manchi nos dice que también le gustó la película, la vio hace poco. Está también Jesús Andrés. Jesús, bienvenido. Y también Jorge Emilio. Sí, había que hacer la introducción de esa manera. Uy, Rubén, el viejo Rubén, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí, por supuesto. Pues yo creo que la gran mayoría, digamos que ha tenido relación con esa historia, la ha visto o bien porque la vio en estreno, porque la vio en VHS o en beta, porque la vio canaleando, porque también, ¿no? Ha habido muchas referencias, ¿no? Recuerdo una película que es como en tono comedia, ¿no? De un corredor de automóviles que se frustra, ¿no? Entra como en caída libre, pues digamos hacia el fracaso y luego se recupera, compite contra un piloto francés, ¿no? Que está interpretado por el mismo Borat. Y en alguna línea de la película, ¿no? Pues compiten por decir que Highlander es la mejor película y el francés le dice, no, Highlander es un asco, es la peor película que ha habido, ¿no? En la historia, eso le dice este piloto francés, entonces referencia, ¿no? Obligada. Y obviamente la famosísima frase de solo puede haber uno, ¿no? Sin duda. Bueno, por aquí también está Daniel Correa, saludos. Muchas gracias por estar aquí, atentos. Pues sin más preámbulos, hablemos, ¿no? De Highlander. Quiero arrancar, ¿no? Situando un poco, pues, como el concepto de la inmortalidad, ¿no? Porque de alguna forma yo creo que, pues, para algunos puede ser fascinante, para otros puede ser, pues, una cosa particular, ¿no? Digamos, nunca cambiar de cuerpo y atravesar, ¿no? El espacio-tiempo y ver, ¿no? Pues, cómo otras personas envejecen, mueren, ¿cierto? Pero tú no, y te quedas, pues, con esos grandes tesoros, ¿sí? Pero obviamente a costa de ese gran sacrificio, ¿no? Nelson Vera, claro que sí. Al final solo puede quedar uno, ¿sí? Manda a decir Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Uf, Ramírez. Sin duda, uno de los momentos épicos de esta película, ya hablaremos de ello. Alejandro Mayorga, saludos, bienvenidos. Uy, por aquí también está nuestro querido galaxinauta Fernando Plester. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Vamos a hablar primero, vamos a situarnos pues como en el tema de la inmortalidad, de dónde viene todo ese concepto. Obviamente pues es un concepto que está muy afín con ciertas religiones, ciertos sistemas de creencias y que la literatura pues también ha explotado bastante, ¿no? Entonces vamos al asunto, ¿no? Digamos que en esos contextos religiosos, ¿no? Digamos que de alguna manera algunas de esas creencias pues digamos que lo ponen como la promesa, ¿no? Si tú haces, ¿no? Las cosas que debes, obviamente tú alcanzarás la inmortalidad. Eso es una de las promesas, ¿sí? También, ¿no? Digamos que la inmortalidad en otros sistemas de creencias se gana a partir de
qué tanto logran recordarte, ¿no? Y qué tanto te nombran, ¿cierto? Y es cuando te nombran que vuelves, ¿no? A surgir. Eso es lo que pasa, digamos, con los faraones, ¿no? Los faraones, digamos, que concebían todo, ¿no? Todas sus construcciones, la arquitectura y, digámoslo así, como las decoraciones, con la finalidad, obviamente, de ser recordados y nombrados constantemente, ¿no? Eso también como que garantiza una idea de inmortalidad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de alguna forma, esos son como las nociones iniciales que nos brindan estos sistemas de creencias, ¿no? Digamos como que la inmortalidad es un premio, ¿sí? Hay también, ¿no? Digamos, pues, otro relato fascinante, yo creo que también lo han escuchado algunos o algunas, y es la leyenda de Gilgamesh, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que es uno de los grandes hitos narrativos, ¿no? De la cultura sumeria, en el cual pues se relata, digamos, como todo este periplo, ¿no? De Gilgamesh y su amigo Enkidu, que al comienzo son dos fuerzas opositoras, hay como un combate entre ellos, ¿no? Digamos que la gente de Sumeria pide ayuda a los dioses, ¿no? Y les envían a Enkidu. Enkidu combate, ¿no? Contra Gilgamesh. En ese combate, él se da cuenta, ¿no? Que realmente él debe seguir siendo el rey, ¿cierto? Que de cierta forma lo que hace, lo hace porque debe ser así las cosas. Y juntos, Enkidu y Gilgamesh empiezan un periplo en busca de la inmortalidad, ¿no? Entonces ahora, digamos que no es tanto una recomendación, sino básicamente está allí, ¿no? Está, digamos, como hay que buscarla, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido bardo de Northampton, Alan Moore, habla de este concepto a partir de lo que es el plano inmaterial, ¿no? Y uno de sus grandes cómics, que es Prometea, muy recomendado, que básicamente dice, hay un pedazo, un fragmento donde este personaje aparece, ¿no? Por allá, creo que en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y llegan Anubis, ¿no? Y Osiris y se llevan, ¿no? A esta niña, a Prometea, y le dicen, ¿no? Que básicamente ella va a habitar el plano inmaterial, ¿cierto? Y ella va a vivir eternamente, mientras siga siendo invocada por aquellos que pueden recibir sus dones, en este caso los escritores, los artistas, etcétera, ¿no? Bien, Prometea es muy recomendado como cómic, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? La Odisea de Gilgamesh inclusive tiene algunos acercamientos a los cómics, por ejemplo, esta es una de las obras más populares también en Argentina, esto lo plantea Lucho Oliveira y Sergio Mulco, ambos, ¿no? Se juntan pues para crear esta historia de Gilgamesh, ¿no? En el que de cierta manera pues nos cuenta la historia de este joven príncipe 3000 años antes de Cristo, ¿cierto? En la antigua ciudad de Uruk, en Mesopotamia, y que de alguna manera, ¿cierto? Se cuestiona por el hecho de morir, o sea, ¿por qué razón tenemos que morir? ¿Sí? Y a partir de ahí, él empieza pues a entrenar su mente y su cuerpo, ¿cierto? De alguna manera como que adquiere la sabiduría y esa sabiduría pues obviamente le empieza a dar como las herramientas, ¿no? Para de alguna forma alcanzar este estado, ¿no? Digamos de inmortalidad y es allí donde inclusive conoce a otros personajes, por ejemplo, Nippur de Lagash, otro también de los grandes títulos del cómic argentino, también digamos que se encuentra con Drácula, con Hitler, con Sigmund Freud, ¿no? Entonces empieza, ¿no? A oscilar entre el plano material y el plano inmaterial y es también, digamos, una de esas grandes obras, ¿no? Importantes, pues, dentro de lo que es como estas primeros acercamientos al tema de la inmortalidad. Ahora, digamos que también, ¿no? Digamos, dentro de este escenario en Argentina, pues, sin duda hay que citar a Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges tiene un cuento fantástico, un cuento muy bello que se llama El Inmortal. Este cuento, digamos que aparece en el Aleph, ¿no? Y básicamente en esta antología. Y en este cuento, digamos que él sitúa o básicamente utiliza un personaje que es un anticuario que de alguna forma encuentra un manuscrito, ¿cierto? Y el manuscrito lo lleva como a evocar, ¿no? Básicamente como vidas pasadas, ¿no? Básicamente va por ahí y de alguna manera pues tiene un carácter como hipertextual, es decir, como que conecta, ¿no? Diferentes referencias de la literatura, la cultura, etcétera, ¿no? Y juega pues con ese recurso, ¿no? Digamos como ese mecanismo del inmortal para explorar todo eso. Fijémonos una cosa y es que
la muerte, sobre todo en Occidente, se convierte como en el final de la vida. Digamos que es como la concepción. Entonces, le tememos, ¿cierto?, a la muerte porque básicamente la vemos, ¿no?, como algo totalmente negativo, ¿cierto? Es básicamente la extinción de lo que podemos llamar ese proceso homeostático, básicamente ese proceso en el que yo, digamos, comparto, ¿cierto?, unos momentos, una temporalidad, ¿no?, digamos, pues en un entorno, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿cierto? Digamos que esto podría decir que la inmortalidad biológica pues es algo imposible, ¿cierto? Pero de alguna manera como que en la literatura y el cine se ha explorado esta idea y se desafía de múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, en Drácula, la versión de Francis Ford Coppola, ¿cierto? Pues digamos que este conde, ¿no?, desafía su propia creencia y es cuando adquiere la inmortalidad, ¿cierto? Y eso se vuelve, digamos, como una condena, ¿no? Digamos que para el vampiro la inmortalidad es como parte de una condena, inclusive él ya está muerto en vida, ya es, digamos, un alma errante, ¿no? Como que no tiene vida, no tiene alma, etcétera, ¿cierto? Y a partir de este cuento, pues también se desarrolló una de las obras más importantes del cómic, que después podemos hacerle un espacio aquí, que es Morcinder, ¿no? Morcinder fue escrito por Héctor Germán Oesterheld en uno de sus momentos más prolíficos, ¿no? Ya venía a escribir, digamos, gran parte del Eternauta, escribir Sherlock Time, ¿no? Historias muy particulares, ¿no? Y junto con Alberto Breccia, gran ilustrador, desarrollan este personaje, ¿no?, que es básicamente un inmortal que ha habitado el mismo cuerpo, simplemente como que tiene un momento de catatonia, ¿no? Fallece, pero vuelve a revivir de sus cenizas y ha vivido pues en diferentes épocas, ¿no? Morcinder, digamos que nos cuenta ese encuentro con un anticuario, ¿cierto? Que inclusive es bastante anciano, inclusive la fisionomía es, digamos, como parte de los rasgos de Alberto Breccia, ¿cierto? Y Morcinder y él, pues básicamente van a enfrentar o básicamente van a tener aventuras a partir de los objetos que rodean o que están siempre en la casa de antigüedades, ¿no? Esos objetos, inclusive hay uno que es, por ejemplo, un fragmento de uno de los ladrillos de la Torre de Babel, otro tiene que ver pues con las Termópilas, otro tiene que ver como con un barco, digamos, de esclavos, y obviamente pues el episodio de las Termópilas, ¿no?, de alguna manera pues como es el antecedente directo de lo que va a ser después 300 de Frank Miller, ¿no? Inclusive en una entrevista pues Alberto Breccia decía, a ver, los 300 de Frank Miller yo ya lo había hecho antes con Morcinder, ¿no? Y antes me quedó más bacano, ¿no? Obviamente el ego argentino, por supuesto. Pero bueno, digamos que saltando, ¿no?, un poco y haciendo pues como un rastreo muy rápido, uno empieza a preguntar, bueno, ¿qué otros acercamientos se han dado pues con el tema de inmortalidad, ¿no? Entonces han habido cosas como esta, ¿no? Digamos, Vin Diesel, experto jugador de rol, héroe de acción, por supuesto, pues solamente tenía que desarrollar un papel, ¿no?, que tuviera esta característica, y es cuando nos presentan la historia de El último cazador de brujas, ¿no?, que habla más o menos de esa persona que ha vivido, ¿no?, o que ha alcanzado esa gran inmortalidad, ¿no?, que pertenece, digamos, como a una serie de personajes, ¿no?, que de alguna manera, pues como que tienen la obligación de mantener el equilibrio en el mundo, etcétera. Más allá de todo, pues es, digamos, como película de papitas, ¿no? Está La Fuente y la Vida, una historia, digamos, bien particular, ¿no?, de el mismo director de Pi, El orden del caos, ¿no? Y la adaptación, si mal no estoy, de Moisés, ¿no? Básicamente. La Fuente de la Vida nos habla, ¿no?, básicamente del concepto de la inmortalidad alcanzado a través también de una relación, ¿no? Básicamente como ese encuentro, ¿cierto? Como ese juramento que se hacen, digamos, como dos almas, ¿no?, dos esencias cuando se encuentran y hacen ese pacto como de que tienen que reencontrarse, ¿no?, para seguir aprendiendo, ¿cierto? Y esto nos lleva pues a explorar tres temporalidades, una que es como en el marco de la conquista, ¿cierto? Si mal no estoy, como en México, otro que es ya el presente, que es como con un personaje que es médico, y el futuro, que es como una cosa, digamos, mucho más conceptual, ¿no?
Y sin duda, pues hay que mencionar también, ¿no? Digamos, esta otra gran película, El Ansia, The Hunger, donde aparece pues el grandilocuente David Bowie, que es también otra exploración relacionada pues con el tema del vampismo, ¿no? Que es como otra forma de alcanzar la inmortalidad. Pero bueno, el cuento de esta historia que tanto nos tiene ahí, ¿no? Y que de cierta forma ya como que dicen, bueno, está mucho en el preámbulo, pero queremos hablar de Highlander. Bueno, pues hay que tener un punto de partida y el punto de partida nos lleva a este muchacho, Gregory Whedon. Gregory Whedon se fue de paseo, hizo un rollis por allá en Inglaterra, se fue para Londres y obviamente, digamos, así como acá le dicen a uno tiene que ir a Montserrat, a la cadena, le dicen, bueno, tiene que ir, hermano, si usted va a Londres y no visita la Torre de Londres, no es paseo. Entonces el hombre se va de turismo a la Torre de Londres. Recordemos que allí, ¿no? Digamos, está el museo en el que tiene pues una gran colección de joyas y demás, pero obviamente lo que fascina, ¿no? Lo que capta la imaginación de Biden es la sala de armas y de armaduras, ¿no? Entonces, en un testimonio muy particular que hemos conseguido, dice lo siguiente. Estaba ahí paseando y pensaba, ¿y si todo esto fuera tuyo? ¿Y si hubieras llevado todos estos trajes? Hay cosas desde el medioevo italiano al japonés y más, pensaba. ¿Y si hubiera llevado todos estos trajes durante muchas épocas porque no has muerto? Es una escena de la película, aunque en realidad nació a partir de ahí, ¿no? Digamos, este es como un testimonio que genera Gregory Whedon. Lo curioso es que Gregory Whedon trabajaba como paramédico, ocasionalmente como bombero, ¿sí? Y esto lo pone muy al nivel de George Miller, ¿no? George Miller, recordemos pues que es este gran creador, ¿no? De toda la saga de Mad Max. Inclusive trabajó como paramédico durante 10 años y le dio toda la experticia para reconocer, ¿no? El tema de las heridas, ¿no? Y cómo tienen que llegar los pacientes al punto de que los accidentes que él recrea en Mad Max en la primera, ¿no? Se ven bastante realistas por ese conocimiento, ¿no? En fin, entonces Gregory Whedon se va como con esta idea, como que le ronda la cabeza y también, ¿no? Sumado a esto, pues él veía mucho y le encantaba una película que se llama Los Duelistas, ¿no? Que esta es básicamente interpretada por Kate Carradine y Harvey Keitel, ¿no? Dos grandes actores dirigidos por nadie más que Ridley Scott, ¿no? Entonces, la historia de los duelistas, ¿no? Tiene que ver con dos espadachines, ¿cierto? Que de cierta manera tienen una primera motivación para luchar, pero luego esa motivación se pierde y simplemente queda el hecho, ¿no? De luchar porque sí, porque tiene que acabarse, ¿no? Entonces es como un enfrentamiento, digamos, como medianamente eterno, ¿cierto? En el que los dos son tan buenos espadachines que no logran vencerse uno al otro, ¿sí? Digamos que Whedon dice al respecto, ¿no? Me encantaba una película de la misma época de los duelistas, ¿no? Que es la primera película de Ridley Scott, y ahí se refleja el concepto de un hombre que no te va a dejar en paz, que solo quiere acabar con la lucha, pero cada vez que lo intenta se complica más. Ya nadie se acuerda del porqué de la lucha, de su objetivo, sino que el objetivo acaba siendo terminar con la lucha, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues ese anclaje tan particular, ¿no? Entonces tenemos colección de armas, armaduras y demás, y tenemos pues la confrontación entre, digamos, dos fuerzas, digamos, opuestas entre sí y que de cierta manera pues el único objetivo es terminar con esta lucha, ¿no? Y cada vez que se van a enfrentar pues algo sucede. Ahí tenemos como los puntos de partida. Ahora, lo lindo del asunto es que Gregory Whedon, digamos, cumple 20 años y de cierta forma, pues trabajando como paramédico y bombero, eh, asiste a un curso de escritura con Richard Walker, ¿no? Richard Walker, digamos que es como uno de los, en ese momento era como uno de los gurús del momento de la escritura de guiones y de cierta manera esto pues como que lo apoya, ¿no? Y como que le dice, oiga, esta idea está como interesante, ¿no? Y es ahí donde empieza pues a construir todo este contexto, ¿no? De Connor MacLeod, ¿no? Inclusive ahí está la cita en inglés, ¿no? Como nací como Connor MacLeod en la villa de Alwer, en las altas tierras, ¿no? De Stanhaber, en el clan MacLeod, bajo el control o bajo el reinado del rey de Escocia el 11 de diciembre de 1408. Ahí ya tiene lo que es como el primer trasfondo del personaje.
Por ejemplo, ahorita podemos leer, digamos, la reseña que está en la copia, ¿no? de DVD, del Highlander, ¿no? Pero, en fin, ahí empieza, pues, digamos, todo el rollo, ¿no? Empieza como toda la construcción y es cuando encuentran, ¿no? Eco en el trabajo de Russell Mulcahy. Russell Mulcahy, digamos que también, al igual que Ridley Scott, era director de videoclips, inclusive venía de dirigir este videoclip de Wild Boys de Duran Duran, ¿no? Digamos que son de esos videoclips que estaban como muy enmarcados en esta época de lo apocalíptico, ¿no? Como de los cyberpunk, ¿sí? Recordemos que pues al margen de ellos también estaba Billy Idol, ¿no? Con esa estética, es decir, era como punk pop, ¿no? O pop punk, no sé cómo definirlo ahí, ¿cierto? Eh, uy, gracias Rubén, que por acá nos complementa con un datillo, ¿no? Dice, para el registro, una referencia de un inmortal en la literatura de la ciencia ficción del siglo XX es el personaje Lazarus Long, que aparece en varios trabajos de Robert Heinlein, poseedor de una gran longevidad y algo de hastío por la vida. Al igual que MacLeod, vive cambiando de residencia según pasan los años para que la gente no sospeche o cuando lo descubren. Uy, muchas gracias Rubén por ese gran datazo. Obviamente Rubén, gran conocedor de Robert Heinlein. Tenemos que dedicarles pues un espacio al hombre, ¿no? Bueno, Russell Mulcahy asume el reto, dice, bueno, me encanta el guión, inclusive el guión al comienzo se llamaba Los Señores de las Sombras, ¿no? Sí, nos faltó Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray también es otro elemento de la inmortalidad. Muchas gracias por los datos, claro que sí, teníamos que tenerlos presentes. Y entonces, ¿no? Da comienzo pues a esta historia que se desarrolla o empieza, digamos, como a filmarse en 1985. Se filma en Escocia inicialmente y luego se termina el rodaje en Nueva York, que es donde, digamos, sucede ya como el clímax de la historia, como el desenlace. Y lo interesante es que esto empieza pues en el Madison Square Garden, ¿no? Básicamente pues en mientras hay una pelea de boxeo, dos inmortales se encuentran en el parqueadero y empiezan la lucha, ¿no? Ahí, digamos que básicamente pues uno hasta ahora está como, bueno, ¿y esto qué es, no? Y también Nelson Vera nos da otro referente. En ciencia ficción también podemos encontrar una magnífica obra alrededor de la inmortalidad que es Tú, el inmortal de Roger Zelazny. Sí, señor. Bueno, empieza esta confrontación, ¿no? Y vemos pues a este hombre, ¿no? Que tiene la gabardina, el otro que tiene inclusive una espada, ¿no? También, digamos, bastante, digamos, una espada histórica, ¿no? Que nos lleva como a esas espadas flamencas, etcétera. Empieza la confrontación, uno queda ahí, ¿no? ¿Cierto? Y de cierta forma, digamos que se anuncia o se dice, ¿no? Que hay como un premio, hay una recompensa, ¿no? Y uno queda ahí como con esos indicios, ¿no? Bueno, ¿quiénes son estos manes? ¿Cuál es ese gran premio? ¿No? Etcétera. Y obviamente, pues la confrontación termina en el momento en que el personaje de la gabardina, ¿cierto? Que por el momento no se ha presentado, pues simplemente lanza un corte preciso y, digamos, decapita, ¿no? A su contendiente. Y ahí, ¿no? Digamos que se manifiesta, ¿no? Una suerte de efecto particular, ¿no? Una especie de energía que ronda y que es absorbida por el hombre de la gabardina, ¿no? Ahí empieza como todo el asunto. Y de eso, digamos como que nos lleva, ¿no? A un flashback a Escocia, ¿no? Y en ese flashback de Escocia 1408, ¿cierto? O 1400 algo, es cuando ya se nos presenta el personaje, ¿no? Y se nos habla pues de Connor MacLeod, ¿no? Del clan MacLeod, ¿sí? Connor pues es un hombre de familia, ¿no? Digamos muy querido por su villa, una persona que tiene un gran valor, digamos, para esta comunidad y están a punto de ir a una confrontación, ¿no? Digamos que hay como una amenaza, un rival bastante fuerte. Obviamente, pues, digamos que da la vida por su tierra, ¿no? Por defender, digamos, su patria. Dice, no, pues de una vamos a la contienda, ¿sí? En este fotograma, digamos que estamos viendo ya como el tercer momento donde, después del flashback, ¿no? Volvemos a Nueva York y empiezan pues como a investigar, ¿no? Digamos, todo el tema policíaco. En fin.
En ese momento, ¿no? Digamos de la confrontación, aparece pues uno de los personajes que de cierta forma, pues cuando uno lo ve, uno dice como, pucha, este es el mero mero. Digamos que siempre lo nombran como Kurtan, ¿no? Que de alguna manera es un fiero guerrero que proviene de las tierras orientales, ¿no? Proviene por allá de las estepas, ¿no? Entonces, inclusive se dice que desde niños, ¿no? A ellos los entrenan o básicamente los ponen a pelear con lobos, ¿no? Para quien sobrevive. Entonces, desde pequeños ya son muy fieros, ¿no? Casi que es como un espartano. Y en la contienda, ¿no? Básicamente él le dice a su ejército, ese de allá, ese de ahí, ese escocés, ese es mío, ese me lo dejan a mí, o sea, no me lo van a quitar, ¿no? Te Kurgan, sí señor, ¿no? El Kurgan, inclusive, fijémonos, ¿no? Que tiene pues como ese elemento, ¿no? Digamos el casco, ¿no? O digamos esta calavera que ya como que lo pone como alguien dominante, ¿cierto? Y de cierta manera, ¿no? Ahí es donde ya se da el indicio de esta confrontación eterna, ¿no? Digamos, la lucha entre Kurgan y MacLeod, ¿no? Obviamente, digamos que MacLeod estaba sano, inclusive el dato nos dice que este actor, Christopher Lambert, era por el momento muy desconocido, o sea, este es, digamos, como su primer gran papel, ¿no? Por el que empezaba a ser reconocido. Entonces, bueno, Connor, digamos, ni por enterado, obviamente, pues le da, digamos, pues la estocada, ¿no? Digamos que lo hiere con su espada, que inclusive también es bastante, digamos, un diseño muy particular. Le da la estocada y MacLeod fallece. Obviamente toda la aldea, ¿no? Entra en duelo, todos inclusive le dan santa sepultura, le hacen la unción, todo el rollo, ¿sí? Pero lo que no sospechaba Connor MacLeod es que él, ¿no? Integra o hace parte, ¿no? De un grupo muy particular, inclusive se les dice como una raza, ¿cierto? Que logra renacer y de alguna manera, digamos que están en este mundo, ¿cierto? Pues como para, de alguna manera, generar o producir cierto nivel de ayuda, algo por el estilo, ¿no? Entonces son una raza, ¿no? Muy particular. Y el asunto es que en ese momento, ¿no? Como que cuando él vuelve a despertar, ¿no? Obviamente el pueblo se asusta y recordemos pues que estamos en una época donde la religión tiene mucha influencia. Obviamente él es un espíritu del mal, un demonio, está, digamos, poseído, etcétera. Es exiliado, ¿no? Exiliado de su aldea, inclusive su esposa hasta le da patadas y todo el rollo, ¿no? Y básicamente él se va a vivir, pues, obviamente a las montañas, ¿no? Se interna en las montañas y dice, pues ni modo, me tocó vivir por allá, ¿cierto? Y ahí empieza, pues, a desarrollar su vida normal, ¿no? Dice, pues, bueno, ya me tocó vivir esto, vamos a ver qué pasa. Y justo, ¿no? Cuando él estaba como empezando a disfrutar de esta nueva oportunidad, se le aparece nada más y nada menos, ¿no? Como bien lo dice nuestro amigo Nelson Vera, nada más y nada menos Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Si mal no estoy, creo que es parte de la corona española, ¿no? Y durante un tiempo también estuvo, digamos, en las cortes de Oriente, de China, etcétera, de Japón feudal, mejor dicho. Este personaje, digamos que va a cumplir el rol, si nos miramos desde toda la teoría, ¿no? Digamos de Joseph Campbell, ¿no? Digamos del viaje del héroe, él va a cumplir como esa función de ese maestro guía, ¿no? Vamos, él como que le va a enseñar y como en toda película de acción que se respete, ¿cierto? Siempre estará como ese momento de entrenamiento. Momento donde de cierta forma se le enseñan todas las técnicas, se le enseñan todos los elementos importantes, entonces Ramírez está como para guiar a Connor, ¿no? Y que empiece pues como a asumir su papel, o sea, no, mi hijo, mire, esta oportunidad que le dieron no es cualquier cosa, papi, reacciona, mi rey, esto ya es otro rollo, ¿no? Y pues de cierta manera, en mi caso, pues es el momento épico, o sea, este es un momento épico cuando aparece este man en su caballo, ¿no? Y se presenta, ¿no? Y todo eso. Es decir, su actuación, ¿no? Es como muy concreta, ¿no? Inclusive también la forma en que abandona la historia me parece como bien interesante. Pero sí, se ve básicamente como el guía, ¿no?
el tutor, ¿no? El que le va a enseñar pues todo, ¿no? Cómo pelear, ¿no? Porque obviamente Connor es más como de usar la fuerza, no tanto el pensamiento y la razón. Ramírez le enseña, ¿no? Inclusive a controlar sus instintos, a sentir, ¿no? Inclusive a conectarse con la energía vital, ¿no? Que habita en los animales, en la tierra, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también, ¿no? Como con el tema de que realmente existe una esencia, ¿no? Que viaja y que cambia de corporalidades, ¿no? Digamos que la inmortalidad también podría verse en ese sentido, ¿no? Digamos que las personas cuando fallecen simplemente abandonan esa carcasa, ¿cierto? Y empieza un nuevo ciclo de aprendizaje en otra corporalidad, en otro lugar, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí básicamente se mantiene el mismo cuerpo. Y Ramírez, pues, inclusive, hay momentos donde inclusive, la idea es que él también le teme, o digamos, ya le pierde, ¿no? El miedo a morir. Ya no tiene miedo a morir. Inclusive, hay momentos donde se cae al agua, se asusta, pero luego puede respirar bajo el agua. Entonces, ya tiene técnicas muy de Aquaman, ¿no? En fin, ya, ahí ya empieza un poco la ficción, pero ahí va funcionando, ¿no? Uy, saluditos por acá a Lucía Manrique. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, empieza el entrenamiento, obviamente Ramírez tiene una espada bellísima, ¿no? Si mal no estoy, pues forjada, ¿no? Con toda la técnica samurái y tiene pues un tocado hecho de marfil, ¿no? Y la espada de MacLeod, obviamente, pues una espada escocesa. Obviamente esto está como que es muy vecino, cercano de William Wallace, ¿no? Dato curioso es que el castillo donde se filmó esta historia de Highlander es el mismo castillo que se utiliza también en la película de Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? Pues por si algo, ¿no? Jaeger Sangif, ¿cómo estamos? La última película fue TV hecha por Sci-Fi con Duncan y van los últimos inmortales al Gathering o al Cónclave. Sí, esa es otra, ¿no? Porque Ramírez, ¿no? En algún momento como que están peleando y él siente, ¿no? Que le cae como un rayo, una energía muy particular y le dice, eso que estás sintiendo es lo que se llama el renacimiento, ¿no? The Quickering, ¿no? Básicamente. Y que el renacimiento, ¿no? Digamos, es como esa energía vital, ¿no? Y como de cierta manera ese elemento como de recargar, ¿no? La cuestión. A ver, aquí, ¿no? Rubén nos dice la famosa frase de Kurgan en la catedral. It's better to burn and to fade away. Es mejor arder que extinguirse. Viene de una canción de Neil Young, My, Hey, Hey, de 1969, que luego apareció en una canción de Def Leppard, Rock of Ages, ¿cierto? Y luego Kurt Cobain la escribió en su nota de suicidio. Uy, esto sí es súper trivia, ¿no? Pero sí, esa frase es maravillosa, ¿no? Esa es genial, genial. Esa es chévere, ¿no? Y la serie de TV, ya vamos en eso, ¿no? Bueno, aquí Ramírez le está enseñando, inclusive van a la playa, ¿no? Y le dice, bueno, hermano, sienta la energía, digamos, del ciervo, sienta lo que usted tiene alrededor, ¿no? Y es básicamente el empezar a conectar con el entorno, ¿no? Con la naturaleza, con la energía vital, ¿no? Básicamente. Bueno, muy bien, acá Jorge Emilio, ¿cierto? Nos dice, no, la de Duncan y Connor hay que borrarla porque Connor se suicida para darle su quickening a Duncan y no era coherente con la historia. Sí, es que ya vamos al asunto, ¿no? Porque es que esto se convierte en franquicia y ahí es donde empieza el riesgo del asunto, ¿no? Bueno, ahí está la escena que nos comentaba Rubén, ¿no? Este encuentro en particular porque hay una cuestión también y es que como en los duelistas hay unas reglas, ¿no? Entonces los inmortales deben cumplir o tienen que respetar 4 reglas sagradas que son, no se podrá luchar en suelo sagrado, no podrán tener descendencia, eso es lo primero que le dicen y la escena es muy triste, ¿no? Porque está Connor viendo a su esposa, ¿no? Y dándola así como ay, mira la espada tan bonita y le dice, papi, una cosita, tú no puedes tener hijos, no puedes tener descendencia. Bueno, esa es una condición. El duelo final tiene que desarrollarse en una tierra lejana, es decir, a su lugar de origen. Entonces, por eso la confrontación tiene que llevarse en Nueva York, ¿no? Y por último, los duelos deben ser 1 contra 1. O sea, no puede haber ahí, digamos, ayudis, no, nada, los dos, ¿no? Básicamente. Bien, entonces son como las 4 reglas y aquí están en este encuentro, en esta catedral, ¿no? Inclusive, como pueden notar, Kurtan ya tiene un nuevo look, ¿no? Ya tiene una nueva apariencia, ya un corte mucho más acorde, más punk. Recordemos, ¿no? Que Ramírez, ¿no? Antes de fallecer,
le deja este bello obsequio, ¿no? Digamos, ya le deja ahí como una marquita en el cuello, como diciendo, le falta esto para, ¿no? Y él pues se hace este bellísima intervención estética, ¿no? Inclusive para reflejar como la época punk, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Y empieza, obviamente, esa persecución entre uno y otro. Tenemos que recordar que también, pues, en esta historia hay un momento para el amor, y es cuando una investigadora forense empieza, pues, a perseguir o a seguir las pistas de este caso y se enamora de Duncan, pero no es Connor, ojo, es Russell Nash, ¿no? Ojo. Bueno, otro de los aspectos importantes de esta película, sin duda, es también su banda sonora. Esta banda sonora corre a cargo de Michael Kamen, lo que es el soundtrack, y lo que son las canciones de la película son hechas por nada más y nada menos que Su Majestad Queen, ¿no? Inclusive, pues, ahí está el Prince of the Universe, ¿no? Digamos, Who Wants to Live Forever, que la escribe Brian May, ¿no? Y que fue canción que también él dedica en esta despedida a Freddie Mercury. Y otras tantas, ¿no? Que circulan en la película, inclusive hay como una versión de New York, New York, hecha por Mercury, ¿no? Canciones inéditas de Queen, por supuesto. Esto también es un toque bien interesante en la película. Eso también como que ayuda, ¿no? Como a generar esa atmósfera, ¿no? Claro, el Prince of the Universe, Here We Are, ¿no? Inclusive recuerdo que yo estaba muy pequeño y en un programa que daban videoclips los viernes, ¿no? Con un señor que se llama Hernán Orjuela, que se llama inclusive Hoy es Viernes. Ahí vi por primera vez ese videoclip y de cierta forma me impactó, me flechó, ¿no? Bien, ahí tenemos Michael Kamen. La película obviamente cierra con un epílogo donde la investigadora forense, ¿no? La detective y Connor están juntos allá en Escocia, viendo el paisaje soleado, ¿no? Todo lindo, y pues obviamente de alguna forma él en este momento tiene, digamos, como gran parte del premio. Hay algo que de pronto uno puede leer entre líneas, yo creo que también lo sienten, es que cada vez, ¿no? Que él vencía a algún inmortal, todo ese conocimiento se le transfería a él, ¿no? Inclusive en la escena final vemos, por ejemplo, pues cómo toda esa energía oscura él tiene que canalizarla, pero es como todo ese conocimiento que ahora tiene Connor McCloud, ¿no? Y que con ese conocimiento tiene que transformar al mundo y hacerlo un lugar mejor. Bien, no vamos a contar las otras dos historias porque es que no, la verdad, créanme que no vale la pena contar ni el Quickening ni la otra porque, Dios mío, o sea, esos son como básicamente, ni siquiera es un viaje de viaje, no sé, es un mal viaje. Entonces, más bien hablemos, ¿no? De esta serie de televisión muy popular, ¿no? Que inclusive la interpretaba Adrian Paul, ¿no? Que tenía el look de los 90s, ¿no? El look, por ejemplo, de El Renegado, ¿no? Y pues estas personas que se dejan crecer el pelo, ¿no? Eso también me motivó mucho para dejarme crecer el pelo en aquel entonces, o bellas épocas. Bien, la serie pues nos presenta a Duncan MacLeod, ¿no? Que es parte de ese linaje de los MacLeod. También está, digamos, su novia, que es Tessa Noel, interpretada por la actriz Alexa Vandermont, y ambos tienen una tienda de anticuarios, ¿no? Bien, una tienda de antigüedades, ¿no? Que se llama, qué creativo, ¿no? MacLeod and Noel, ¿no? Y digamos que en el primer episodio conocen a Richie Ryan, ¿no? Interpretado por Stan Kitch, que es un joven ladronzuelo, ¿cierto? Que entra a la tienda de antigüedades y de cierta forma intenta robar, pero entonces ellos como que lo convencen y lo vuelven parte de la pandilla. Y ahí pues tienen que enfrentarse a Slan Queens, que es como un ojo malvado inmortal, ¿cierto? Y ahí aparece, obviamente hace el cameo Connor MacLeod. Christopher Lambert vuelve ahí porque es para conectar con la película, ¿no? Entonces como que, ¿no? Bien, conectan con la película y ahí está entonces como el inicio de esto, ¿no? La serie es muy buena hasta la penúltima temporada que meten demonios. Eso nos dice Jorge Emilio. Estoy de acuerdo. Lizeth nos cuenta, ¿no? Me encantaba la serie. Además, la animada. Ya vamos a hablar de la animada, que también es otra cosa bien interesante. Y aquí, digamos que en la serie se empiezan a hacer como algunos cambios. Se sigue manteniendo las reglas. Tú puedes luchar en un terreno sagrado, no importa la naturaleza de su consagración o religión, ¿no? Aquí como que le generan, ¿no? Un marco más amplio, ¿no? Iglesia, cementerio, etcétera. Los duelos deben ser 1 a 1, sin interferencias externas de otros y usando armas blancas, como espadas, hachas u otros similares.
El inmortal vencedor recibe los poderes del derrotado, lo que es el quickening, el renacimiento. Deben mantenerse en anonimato sin revelar su naturaleza al mundo. Durante la serie se puede ver que las consecuencias nefastas de la revelación, ser abandonados por su familia, perseguidos por tribus, ser torturados. Además que, si recordamos la intro, ¿no? El cabezote de la serie, pues nos mostraba, ¿no? Cómo el personaje estaba, ¿no? En las cortes de China, también como en épocas, ¿no? De la, digamos, como de la restauración, bueno, muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, eso ya me optimaba bastante, ¿no? Y otra cosa interesante que tiene la serie, ¿no? Es también la cantidad de personas, ¿no? De personajes famosos, sobre todo del mundo de la música, que participaron en la serie, ¿no? Esto, digamos, es un detalle que le da también un plus particular, ¿no? Entre esas apariciones, por ejemplo, está la de Roger Daltrey. Él, que es el cantante de The Who, hace parte también, digamos, de este club, ¿no? De esta raza de inmortales, ¿no? Y es un episodio donde ellos se encuentran como en la Revolución Francesa, ¿no? Más o menos, ¿sí? Y además tiene varias apariciones, Royal Daltrey. Entonces, eso es como un momento así como, ¡oh, Dios mío, Royal Daltrey! Bueno, ese es uno, ¿no? Ahí están, fíjense ustedes, con Adrian Paul, ¿no? Otro señor que aparece es el cantante de esta agrupación, Fallon Cannibals, ¿no? Que también aparece su cameo ahí. También aparece, ¿cómo se llama? Esta cantante de I Want Rock and Roll. Se me olvida, se me escapa el nombre. Joan Jett. Joan Jett aparece en esta serie. Ahí la pueden ver, ¿no? En este fotograma tan hermoso. Aparece Sheena Easton, ¿no? Y aparece también, por ejemplo, The Big Whiter, ¿no? En la serie. Entonces, contempla o tiene, digamos, pues estos cameos tan bonitos y obviamente pues nos da como cuenta de esas temporalidades en la historia, ¿no? Bien. Uy, por aquí está Strelestad Serna. Saludos, bienvenido. Vamos a hablar también de esa serie animada, que esta ya es producción europea, esta es producción francesa. Digamos que hace parte de la franquicia, ¿no? Digamos que de alguna manera el creador, ¿no? El guionista, pues como que ya comporta eso como franquicia, logran hacer, digamos, pues como esta coproducción y la historia nos lleva al futuro, ¿no? Ya se plantea en el futuro donde está Quentin MacLeod, o sea, el clan MacLeod tiene un linaje muy extenso. Aparece también Ramírez, ¿no? Que va a ser también como el tutor y se introducen nuevos términos como los Jetators, ¿no? Que básicamente son como esos maestros que le van enseñando a Quentin, ¿no? Inclusive él tiene que ganarse ese conocimiento, esos saberes, ¿no? De alguna, digamos, como de forma, digamos, en combate, ¿no? Para poder tener el conocimiento y vencer, pues, obviamente, a Lord Curtan, ¿no? Digamos que Curtan tiene, digamos, como descendencia, ¿no? Y de cierta forma, pues, es como el antagonista en esta historia del futuro, en el que, digamos, Quentin también empieza a tener, ¿no? En ese viaje, en ese periplo, muchas aventuras en las cuales también como que se ven reflejados ciertos aspectos de lo que sucede a nivel social y cultural. Rubén nos comenta, a mí me causó gracia cuando en la serie animada están buscando a un inmortal de alto nivel y bastante conocimiento, por tantos quickenings. Pero por alguna razón, Quentin MacLeod no adquiere su quickening, por lo que ahora tiene que aprender todo ese conocimiento leyendo un montón de libros. No importa, tienes tiempo, le dice Ramírez. Sí, digamos que aquí no pasa como en Matrix, ¿no? Que le cargamos el cartucho y ya sale, no. Él digamos que tiene que ganarse ese derecho, ¿no? Él tiene que ganarse el derecho mismo de tener todo ese conocimiento y poder vencer a Kunta. Además que Quentin, digamos, por la edad que tiene, ¿no? Digamos que está en ese momento y que todavía no siente, digamos, como el peso o esa responsabilidad del rol, pero poco a poco va a ir ganando en ese sentido. Bien. Ahí vemos, ¿no? Digamos, es producción franco-canadiense, se basa pues en en los conceptos primordiales de Highlander, pero entonces lo traslada a ese escenario futurista, ¿no? Aquí, digamos que la produce Marc Dupont-Avis para Gaumont, que también es una casa de animación muy importante, ¿no? Y ahí tenemos pues lo que es Siam Animation y Bohop Entertainment, ¿no? Ahí tenemos pues como esas combinaciones y digamos que es como otra manera también de empezar a extender, ¿no? Este concepto de la serie. Y luego, no sé si algunos de ustedes o alguna de ustedes ha visto esta película, pero obviamente pues hay que citarla. Esta película es de 2007
básicamente se llama Highlander en la búsqueda de la venganza, que recuerda mucho pues a la película de los duelistas, ¿no? Como al concepto original de la historia. Y esta película está dirigida por nada más y nada menos que Yoshiaki Kawajiri. Ojo, queridos y queridas ficcionautas, porque él es el director de Ninja Scroll. ¿Quién no ha visto Ninja Scroll? Ah, peliculaza, ¿no? Entonces, él le mete su impronta, ¿no? Le inserta su impronta visual a esta película. Obviamente, pues ha tenido muchísimas críticas, ¿no? De alguna forma, porque en algún momento como que se sigue, ¿no? Esa línea de, pues, hermanos, es una confrontación y nunca van a estar en paz hasta que realmente, pues, se eliminan uno al otro. Y aquí también hay como una lucha de poderes, ¿no? Digamos que este personaje, ¿cierto? Este descendiente del clan MacLeod, pues básicamente es un rebelde, ¿no? Y su antagonista, pues es como el dueño de toda la ciudad donde se va a situar el conflicto, ¿no? Y desde siempre ha estado eso, ¿no? Digamos que siempre ha sido como alto rango versus bajo rango, o sea, una cosa ahí como particular, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahí, digamos, Jesús dice, el trabajo de Madhouse es hermoso, o sea, la animación es simplemente espectacular, ¿no? Pero digamos que ahí uno tiene que ver, digamos, pues como esa continuidad con la historia de base, ¿no? Con la historia original que estamos viendo. Sí, hay otra cosa importante y es que, por ejemplo, Conor McLeod tuvo a Ramírez, igual que Quentin. Aquí el personaje tiene la ayuda, es como de un espíritu, ¿no? Como de un espectro que se le aparece, ¿no? Y de cierta manera es como el que le va a enseñar de qué trata el juego, ¿no? Cómo tiene qué reglas tiene que aprender, ¿no? Para realmente vencer a su oponente. ¿Sí? Y esto obviamente comienza durante las invasiones romanas, ¿no? Y el personaje pues es también es un galo, ¿no? Digamos, él es un escocés, ¿cierto? Y con su contrincante es un general romano, ¿no? Entonces empieza ahí como esa contienda. Eh, Hay una cosa bien interesante y es que en la primera confrontación, ¿no? Digamos, pues cuando él, ¿no? Ya tiene, digamos, como el quickening, él, digamos que es arrastrado por su propio caballo hacia Stonehenge, ¿no? En Stonehenge, él queda como en coma un buen tiempo, ¿no? Y cuando despierta es que se da cuenta de que, digamos, ya es parte de este selecto club de los inmortales. Y este maestro, este espectro, ¿no? Se le aparece y le empieza pues a contar cuáles son las reglas. Obviamente al comienzo él es muy terco y obstinado, pero pronto tendrá que aprender, ¿no? Es un bárbaro, sin duda, ¿no? Sí, 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 señor Don Jairo, es un bárbaro, sin duda. Le falta más modales, ¿no? Y la historia ocurre en esas temporalidades, ¿no? Un bárbaro franco, sí. Aquí la historia entonces ocurre en esas temporalidades donde la historia arranca en el futuro distópico, ¿no? En una ciudad, digamos, en una mega ciudad que está en una suerte de dictadura, ¿no? Digamos, hay como una extrema vigilancia y él se infiltra, ¿no? Porque sabe que de alguna manera ahí está su oponente que es Marcus, ¿no? Marcus es como el oponente, ya me acordé. Y en esta infiltración, él se encuentra, ¿no? Pues con esta chica y este jovenzuelo, que son como los que le van a ayudar, ¿no? Pues como a ganar y empezar como a acercarse más, pues al palacio de Marcus, ¿no? Eso es como el objetivo. Y entre tanto, van recordando, pues, cómo empezó el conflicto allá, pues, en las invasiones, digamos, de los romanos y los galos, ¿no? Luego, cómo pasa también, pues, la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que digamos que eso también va a ser como interesante, ¿no? Siempre en esa confrontación que nunca finaliza, ¿no? Que básicamente es ahí como, bueno, en algún momento tiene que acabar, pero no pasa ahí, ¿no? Y la confrontación final, pues, donde vemos, ¿no? Que cada uno porta, ¿no? Sus armas insignias, por ejemplo, Marcus, la espada romana, y MacLeod, pues, esta espada más samurái, ¿no? Recordando, obviamente, pues, a Conor MacLeod. Y más o menos, eso es como el panorama que nos pintan. Obviamente, creo que coincidió con Jesús que el trabajo de animación es impecable. O sea, la animación es impecable. Pero digamos que hay aspectos narrativos que pudieron haber sido como más, como meterle un poquito más de veneno al asunto, digo yo, ¿no? Pero bueno, sí. Un Gladius, ese es Marcus, ¿no? Marcus sería el Gladius, ¿no?
La espada romana, sí señor, perfecto. Sí, eso también es como lo particular, ¿no? Que Highlander, ¿no? Digamos, más allá de todo lo que es como el marco, ¿cierto? Narrativo, siempre tiene pues como esta, no sé si intención, pero sí por lo menos de reconocer la historia a partir de los objetos, ¿no? Digamos, de los objetos que la empiezan a configurar, ¿no? Y de cierta manera el simple hecho, ¿no? De que, por ejemplo, en la película y en la serie sean anticuarios, ¿no? Ya también da cuenta un poco del valor que tienen estos lugares, ¿no? En la cultura americana, ¿sí? Sin ir muy lejos, recordemos, pues, este bello pasaje de El hombre del castillo, ¿no? Donde Robert Childan, ¿cierto? También dueño de un anticuario, se dedica a buscar, ¿no? Y encontrar básicamente reliquias de la guerra, ¿no? De reliquias auténticas de la guerra, ¿no? Y eso, digamos que siempre los objetos son los que van a definir la existencia de un periodo histórico, ¿cierto? Eso ya es como una mirada muy antropológica. En fin, bueno, eso es, digamos, pues como lo que teníamos para compartir hoy en nuestra bella charlita, ¿no? Sobre Highlander, sobre esa historia, ¿no? De verdad, pues muchísimas gracias a todos los comentarios. Y no podía irme sin esto, no podía irme sin esto. Yo no sé si de pronto alguno de ustedes lo ha visto. Este es un video de Alejandro Sanz, ¿no? Que toma el concepto de Highlander, ¿no? Inclusive en este video aparece Santiago Segura como coestrella invitada. Y en este video, pues Alejandro Sanz también tiene primero una motivación que es un amor eterno, una chica que le gusta, ¿cierto? Y digamos que atravesan por diferentes épocas y demás, ¿no? Eso es como el dato ahí, ¿no? Digamos como por si algo quieren ver ese video, no me acuerdo ahorita el nombre de la canción, ¿cierto? Jorge, no, pues todo un gusto, Lisette, igualmente, y para nuestra próxima semana, el próximo sábado, 13 de febrero, vamos a charlar sobre estas tres maravillosas películas de Neil Blomkamp. Vamos a hablar de Distrito 9, Elysium y Chappie, lo que vamos a llamar la trilogía de Joburg, ¿no? Para que entonces nos conectemos nuevamente el próximo sábado. De verdad, estas tres películas son maravillosas exploraciones también como a los géneros de ciencia ficción. Por un lado, pues tenemos el tema de la invasión extraterrestre, tenemos el cyberpunk y por supuesto tenemos el poshumanismo, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo este director nos ha sorprendido con estas películas. Yo creo que Distrito 9 representó para muchos un giro de tuerca, un giro bien interesante a nivel de las películas de invasiones y el tema que reflexiona de fondo. ¿Verdad? En cada uno de estas películas reflexiona, digamos, unos temas sociales y culturales bien importantes. Entonces, eso me parece chévere para que continuemos como con estas ideas de trilogías, ¿no? Entonces, pues, por lo pronto, muchísimas gracias a todos y todas los que se conectaron, por supuesto, a John Jairo, a Lisset, a Jorge Emilio, a Rubén por los datos, también a Fernando Plesté, muchísimas gracias. También, sin duda, a Jesús, ¿no? A David, que se conectó también, a Soel Stat, a ver, ¿quién más me falta agradecer por aquí? A Gustavo Altamar, también a mi querida Lucía Manrique, a Nelson Vera también por los datazos que nos diste durante la charla, a nuestro gran amigo Deadmar, ¿quién más se me olvida? Daniel Correa también, Daniel, un bravo abrazo, gracias por estar aquí presentes, y pues por lo menos, vea, ¿no? Otro dato aquí para finalizar con John Jairo, perdón, el cómic de Ramírez y cómo consiguió una katana, bueno, eso hay que verlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y nos veremos entonces el próximo sábado para charlar, hablar sobre estas tres películas maravillosas de Neil Blomkamp. Por lo pronto, un fuerte abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse. Luego, obviamente, estará en nuestro canal de YouTube para que compartan, animen a otros a suscribirse y seguir pues compartiendo más cosas ñoñas, ¿no? Por lo pronto, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y pues ya lo saben, ¿no? Solo puede quedar uno. Nos vemos. Fuerte abrazo. Chao.